Muy bien, así ya me contestaste. Perfecto, Yuyo. Bueno, pues nuevamente, entonces, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes esta tarde-noche y platicar justamente lo que dice ahí. ¿Qué sigue después de las elecciones del 6 de junio de 2021? Porque efectivamente estuvimos con este grupo hace algunas semanas anticipando o previendo cuáles eran algunos de los rubros importantes de esta elección histórica. Y ahora nos toca ver, pasado ese evento, dónde estamos hoy y qué es lo que nos depara. Entonces hay que avanzar, hay que ver qué es lo que sigue. Lo primero es que las elecciones son procedimientos complejos y en nuestro país, desde 1997, donde hubo la primera ocasión en que se rompió la hegemonía en el poder legislativo, hemos tenido una serie de elecciones que han venido progresando y que son complejas porque somos un país, pues es un gran mosaico nacional. Somos un país en el cual existen muchas geografías, existen muchas diferencias, existe una diversidad brutal en un país que por otro lado es increíblemente rico. Y 2021 no es la excepción, fueron elecciones realmente complejas y vamos a ver por qué. Lo primero hay que señalarlo, lo damos a lo mejor por sentado porque quizá en esta generación o los que estamos ahorita viendo, quizá algunos menos que otros, pero el hecho de tener un sistema democrático no es una cuestión gratuita ni fortuita, es el fruto de muchos años de esfuerzo y que requiere justamente salvaguardar y proteger. A la ciudadanía nos conviene y requerimos que nuestro sistema democrático sea cada vez más robusto y cada vez más importante. Y eso depende en gran medida de lo que hagamos cada uno de nosotros. Vamos a ver qué fue lo bueno de esta elección. He dividido, digamos, tres grandes sectores entre lo que fue lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, empecemos por lo bueno de la elección. ¿Qué es lo que podemos registrar como algo favorable, algo que valga la pena retomar de este proceso democrático? Lo primero es que la elección en general fue una jornada pacífica. A pesar de mucho vaticinio de que se iba a desatar gran violencia en las calles, de que iba a haber un enorme desorden, de que incluso las autoridades iban a propiciar esta gran posibilidad de que hubiera una distorsión en todo el ámbito nacional de lo que es el proceso para emitir y contar votos, eso no sucedió. Y eso es algo que es definitivamente muy importante. Segundo es que se rompió el porcentaje de asistencia normal para las elecciones intermedias. Normalmente el promedio oscilaba entre 40, 41, 42%, y en este caso rompimos esto y nos fuimos hasta poquito arriba del 50%. Es una cosa favorable porque sí, tradicionalmente, repito, en las intermedias, donde no hay elección de presidente, suele ser menor la cantidad de votantes que se presentan. Sigue siendo bajo en el sentido de que, bueno, hubo un porcentaje importante, 40 y tantos, que no compareció, pero marcó una tendencia importante, insisto, de romper un porcentaje que se anticipaba, no era posible que asistiera. Otro tema importante es que el INE se fortaleció. Y aquí igualmente pues veíamos que venían muchos ataques contra la institución. De hecho, los ataques siguen, para ser sinceros. Hoy hubo nuevamente un ataque contra la institución, pero hay que recordar que el INE somos todos. El INE es un organismo que es, si bien es cierto, tiene autonomía constitucional, es un organismo que depende de la ciudadanía. Al final del día ustedes recordarán y deben de tener en mente que las elecciones las hacemos los ciudadanos. Nosotros somos los que al final del día integramos las casillas, integramos los funcionarios, somos los que permitimos finalmente que el proceso marche, que se cierren las casillas, que se cuenten, etcétera. Todo eso depende de un ejército de ciudadanos, 1,5 millones de ciudadanos que se encargaron de ese funcionamiento. Y el INE quedó fortalecido, afortunadamente. Otra parte que podría ser igualmente como un tema natural es que los resultados se admitieron, porque el proceso fue tan pulcro y tan bien llevado que la posibilidad de que hubiera un rechazo sistemático, es decir, este es un proceso que no recibe ninguna credibilidad, afortunadamente eso no sucedió. También se probó que no hay invencibles. Esta idea de que hay maquinarias, partidos o figuras que no admiten o que no se pueden derrotar, eso se echó por la borda. Y el ejemplo más importante obviamente fue la Ciudad de México, en que básicamente 9, quizá 10 de las alcaldías
cambiaron de manos y pasaron, digamos, a ser parte de la oposición, o algunos se conservaron en la oposición, pero fijaron un cambio muy importante en la composición, digamos, de cómo se gobierna la Ciudad de México, y eso, repito, probó que no hay invencibles en este tipo de contiendas. Otro tema muy importante es que no lograron la mayoría calificada, la mayoría que sí tenían antes de la elección en la Cámara de Diputados, con una truco, digamos, una trampa, pues una maniobra anticonstitucional en la elección de 2018, mediante la cual se hicieron de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Hoy eso ya no sucede así. Entonces, el antiguo dique de contención que nada más estaba en la Cámara de Senadores, ahora también existirá en la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que las reformas constitucionales, a partir del momento en que esta nueva legislatura entre en vigor el 1 de septiembre, requerirán de una amplísima negociación política, no en una, sino en las dos cámaras, para que alguna reforma constitucional llegue a prosperar. También hay que señalarlo, y finalmente, es que hay menos partidos políticos. Hubo 3 partidos de los reciente creación que perdieron su registro, y algunos otros estuvieron a punto. Ojalá un par de ellos también lo hubiera perdido, porque en realidad no vemos que ellos aporten poco o nada a la diversidad democrática, a la diversidad política o a la representación de intereses ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay que decir que la elección justamente resultó en que hubo una voz fuerte, que el electorado se expuso y se manifestó, nos manifestamos, repetiría yo, con una gran señal, digamos, de madurez en nuestro país. ¿Qué fue lo malo de la elección? Hubo algunos temas malos y hay que señalarlos. El primero es que lamentablemente no se pudo lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Es decir, no se pudo tener el 50+1 que estuviera en manos de la oposición, lo cual hubiera sido deseable, porque entonces no solamente para reformas constitucionales, sino para reformas legales, y muy importante para el presupuesto, se tendría que haber llegado a una negociación política amplia. Eso lamentablemente no sucedió, no hubo la fortaleza necesaria para adquirir en la forma del voto que la ciudadanía se hiciera de una mayoría diversa al partido gobernante y sus satélites. Algo que tampoco a mí en lo particular me gustó es que Morena ganó 11 gubernaturas. Y no me gustó porque eso obviamente opera en cómo se va a maniobrar y cómo se van a llevar a cabo ciertas políticas y cierta toma de decisiones en territorios amplios del país. Básicamente, entre las que tenían y estas 11, pues básicamente tienen la mitad, ¿no? Números cerrados de las gubernaturas totales, y eso es un efecto que en lo particular no me gusta, porque además hay un ingrediente adicional, y ahorita vamos a llevar el por qué esa parte no me parece que fue un resultado favorable. Más allá de que sea un resultado democrático, hay un tema que no me parece bueno. Igualmente, Morena controla ahora 19 congresos locales, que eso le da, digamos, posibilidad para llevar a cabo la aprobación de reformas constitucionales, aunque las mismas requieran de una aprobación de mayoría calificada en las cámaras del Congreso Federal. Otro tema que creo que fue malo es que el Partido Verde no haya perdido el registro. El Partido Verde creo que ha quedado claro que es un partido que no tiene ideología, que no tiene principios, que no tiene valores, lo único que tiene son intereses, y que ha migrado en sus coaliciones en todos los ámbitos posibles, simplemente con una sola visión, que es el de rentabilidad económica y el de mantener un negocio, como es el hecho de que haya un sustento público para la operación de partidos, en este caso de este partido. Eso me parece que fue algo negativo de la elección. La otra parte es que vamos a tener 3 años de riesgos legislativos, porque por la misma razón de que no hay el control de la Cámara de Diputados, lo que son reformas legales las van a poder pasar, como lo han venido haciendo en las dos cámaras, sin preguntar, o siguiendo la máxima del ocupante de Palacio Nacional, sin modificarle una coma, lo cual, digamos, no es sano para la democracia. Más allá de que haya un solo partido, los órganos legislativos deben operar como órganos que revisen lo que están haciendo, que analicen si algo de lo que están votando es favorable o no para las personas, los estados a quienes representan. Pero eso lo vemos como un riesgo los siguientes 3 años.
Ahora, revisemos dentro de lo sucedido, cuáles son las cosas que me parece son feas, que son preocupantes de lo que sucedió en la elección. Lo primero y lo más importante, y aquí me podría yo quedar media hora para explicarlo, es que no me queda la menor duda que la delincuencia organizada entró en organización plena y en operación sobre lo que sucedió en las elecciones. La lectura que se tenía durante muchos días y semanas en estados como Sonora, como Baja California Sur, como Sinaloa, en algunos lugares inclusive como San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, etcétera, ninguno apuntaba a que, uno, las victorias se dieran como se dieran y mucho menos que se dieran con los márgenes que ya sabemos a la postre se señalaron. Insisto, ejemplos como Sonora y Baja California son emblemáticos. O sea, ni siquiera los pronósticos oficiales estaban anunciando, deja tú que iban a ganar, que lejos estaban de poder ganar esos estados y sin embargo lo hicieron por una diferencia holgada. No nos queda la menor duda que eso fue resultado de pactos con la delincuencia organizada y que ellos operaron en el día de la elección para que hubiera enormes acarreos y compra de votos que dieron los resultados que estamos hoy previendo. Alguien podría decir, bueno, ¿y eso pues, qué tiene malo? Ya ganaron y bueno, pues ya hay otras autoridades. No, el problema son los compromisos que se asumen y la tolerancia que va a haber a la operación de esta delincuencia para que hagan de las suyas. Y si no me lo creen, pues platiquen con gente que vive en Sinaloa, que vive en Sonora, que vive en Jalisco, en Michoacán o Guerrero, y que nos platiquen exactamente cómo está la situación y la operación de esos grandes cárteles que ya se metieron por la vía electoral y están tomando, digamos, como rehenes a las distintas autoridades. Otro tema que es preocupante es el nivel de violencia. Murieron más de 90 personas que estaban nominadas como candidatos de una u otra forma, murieron en el proceso de elección. Eso de por sí solo nos debería tener muy preocupados y más preocupados el hecho de que haya una tolerancia y que no veamos de parte de las autoridades ningún tipo de acción, investigación, carpetas o revisión puntual, porque de mí se acuerdan, no van a procesar prácticamente a ninguno. Si a alguno se lo encuentran, va a ser casi de pura casualidad. Nuestra incapacidad para investigar, para sancionar y para prevenir delitos es increíble. Y en el tema electoral es muy preocupante. Y les añadiría un dato adicional. De estas 90 personas que murieron, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quiénes resultaron electos? ¿Quiénes reemplazaron a estos 90 candidatos que resultaron muertos? ¿Por qué ya no los volvieron a matar? ¿Por qué ya eventualmente lo respetaron? ¿Será que por miedo a la autoridad? No, es porque lo reemplazaron las personas que ellos querían que estuvieran obviamente en la boleta finalmente y que resultaron ganadores. Entonces, más vale que abramos los ojos a lo que esto significa. Por esa misma razón me preocupa que efectivamente el partido del gobierno quedó endeudado con estos grandes operadores delincuenciales a las cuales ya se nos dijo antes, pero ahora ya lo entendemos por qué, no hay balazos, se les dan abrazos. Y en este caso fueron abrazos electorales, abrazos de complicidad y la posibilidad de operar libremente en el país. En este caso, en todo el Pacífico y buena parte del Golfo, que son los grandes corredores por los cuales transita droga hacia los Estados Unidos. Y esto obviamente a lo que nos apunta es que el Estado como tal cada vez se parece más a un Estado fallido en la medida en que los espacios en que el Estado debería operar con solvencia, como son los temas de seguridad, como son los temas de recaudación o de solución de controversias, en la medida en que eso ya no lo desempeña el Estado, sino se influye o tiene una influencia directa por parte de la delincuencia, tenemos una presencia de ¿qué? De un Estado fallido y de una dilución de la autoridad formal. Y si no me creen y piensan que estoy exagerando, déjenme les paso este pequeño video y ustedes me dirán si estoy exagerando. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. Creo que más mal la delincuencia de cuello blanco.
Eso que acabamos de escuchar es muy delicado porque básicamente lo que está diciendo el presidente es que ellos tienen un nivel de tolerancia y de aceptación de que la delincuencia organizada es ya parte del sistema organizacional del país o particularmente de su visión de país en el cual dicen que se portaron bien, o sea que es un elemento favorecedor, como si algo estuviera bien de esta manera y que los de cuello blanco le hace el sector empresarial, el sector de empleadores, son los que son criticables. Quiero que analicen y contemplen, analicen lo que eso significa. Entonces aquí lo que estamos haciendo es aguas, el ejemplo es importante, lo que estemos viendo frente a nosotros nos va marcando una pauta de hacia dónde nos vamos dirigiendo y qué es lo que está sucediendo para que entonces estemos bien claros de cuáles son los riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Los riesgos están muy claros y hay que entenderlos. Primero es que, justamente lo dije antes, vienen 3 años muy complicados, porque la convivencia política va a ser dentro de un marco de referencia en el cual haya la carrera presidencial que de alguna manera se detona, donde ya nos dijeron que van a seguir utilizando y van a seguir abusando de su control electoral, de su control legislativo y lamentablemente también en terrenos del Poder Judicial. También no nos vayamos por las, de alguna manera, dudas. No hay duda. Morena y este personaje no van a cambiar. La expectativa de que, bueno, ya pasaron las elecciones y ahora sí se van a comportar bien y van a hacer las cosas bien, no tengan la menor duda, eso no va a suceder. Y por lo mismo, tendremos este problema que la delincuencia organizada estará cada vez más penetrante, como esa humedad en las casas, ¿no? Los arquitectos entenderán que las humedades de repente van subiendo por las paredes, se esparcen por la casa y no nos damos cuenta. Y cuando menos nos damos cuenta, se están cayendo porque justamente el agua es canija. Pues la delincuencia organizada es efectivamente muy canija en ese sentido. Los candidatos ganadores, hay muchos de estos que son cuestionables. Hay que analizar cuál es el registro, la currícula, la trayectoria de muchos de ellos. Si, por ejemplo, por citar dos datos, el candidato ganador en Sonora, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública Federal, su registro realmente ha sido paupérrimo. Si uno analiza los resultados que ha tenido esta persona en funciones de servicio público, ha sido francamente descorazonador. O sea, no hay ningún tipo de mérito en cuanto a resultados se refiere. Otro ejemplo que es incluso más preocupante es el de San Luis Potosí. Este personaje de apellido Gallardo, si se consolida su triunfo, eso significaría que una persona que es conocido miembro de una familia y organización delincuencial se haría directamente de la cartera más importante del estado, asumiendo la primera magistratura, gobernador de un estado como San Luis Potosí. Muy preocupante el que haya este tipo de candidatos que tienen un pasado realmente muy cuestionable. Otro tema que nos preocupa también es el hecho de que la acumulación de poder sigue en curso. Y el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo que igualmente nos debería tener muy preocupados. ¿Por qué? Porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vemos ahorita, entre otros, dos fenómenos muy visibles. Uno es que es una especie como de tapadera, una congeladora de todas aquellas cuestiones que ha hecho mal el gobierno y que se han impugnado y que hoy en día se congelan. Hay más de 30 expedientes en la Corte que hoy en día aguardan resolución. Mientras la Corte no se pronuncie respecto a esos temas, las decisiones de gobierno que han sido impugnadas siguen de alguna manera caminando o surtiendo efectos. Es de alguna manera como si la Corte, en vez de ser la vigilante de que no se viole la Constitución, se convierte en la cómplice de que la Constitución se viole todos los días en al menos 30 expedientes que aguardan resolución. Agréguele a eso la ley Saldívar que propone que justamente el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura y los integrantes del Consejo se prolonguen o extendan su mandato por 2 años más, equivaldría a que ese manto protector sobre el gobierno que representa el Poder Judicial se extienda justamente por el mismo plazo que tiene el presidente para abandonar su plaza. Entonces, aguas con eso, que es algo obviamente muy preocupante. El otro tema es que obviamente la prostitución política es una realidad y es algo que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque recuerden una cosa, hay un tema que es el resultado de las elecciones y, por ejemplo, cómo quedaron integrados los distintos ganadores y las fracciones
parlamentarias en la Cámara de Diputados. Eso no nos garantiza que los legisladores que están hoy en día en una bancada o con cierta afiliación se dé el fenómeno del chapulineo. Y entonces resulta que un partido que ganó X curules, resulta que a esos legisladores o los compran o los intimidan a efecto de que brinquen, en este caso, por ejemplo, con la mayoría parlamentaria del partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque quieren, por ejemplo, controlar para efectos de reformas constitucionales. Entonces, tenemos que ser vigilantes como ciudadanos de exigir a nuestros legisladores que una vez que sean electos no pueden estar brincando de bancadas, porque eso es vulnerar y engañar a la ciudadanía. Nos preocupa efectivamente que el presidente esté en este proceso de acumular cada vez más poder, de acumular cada vez más facultades, y que su proyecto, digamos, de gobierno no encuentre realmente un paradero que sea el responder a las necesidades y al dialecto electoral que propuso en 2018 e incluso lo que propusieron ahorita en 2021. Esto se va pareciendo cada vez más a un régimen más de corte autoritario, más de corte, digamos, dictatorial, y menos a lo que se suponía iba a ser un gobierno diferente, ¿no? Estos son diferentes, nada más que son peores que lo que eran los anteriores. Ahora, ¿dónde queda la ciudadanía? Porque aquí el tema es que esto no es algo estático, esto es algo que requiere movimiento, y por lo mismo el mensaje que debemos imponernos, que debemos, digamos, reconocer, es que tenemos que seguir actuando. Me parece lo dijimos en la ocasión pasada y lo reitero hoy. La idea de que la ciudadanía cumple con ir el día de la votación a sufragar y ya con eso nos podemos lavar las manos y olvidarnos de todo, es un error descomunal. La ciudadanía tiene que estar activa de tiempo completo. Ahora bien, si queremos estar activos de tiempo completo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que generar una agenda ciudadana, es decir, una serie de principios, de acciones, de cuestiones rectoras para que sepamos qué es lo que queremos del país. No durante el siguiente año, no durante los siguientes 3 años, no. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que pensar en lo que queremos ser que el país sea en los siguientes 10, 20, 30 años. Tratar de entender efectivamente hacia dónde queremos llevar al país. Y eso que dice que tenemos que tener una reflexión profunda, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho y hacia dónde, insisto, queremos caminar. Para ello hay que reconocer dónde está el país. El país hay que reconocer. Ya dijimos que es un mosaico, es un país que tiene prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados, que tiene una frontera enorme, 3,000 kilómetros con los Estados Unidos, que nos debería tener, digamos, bajo una dinámica distinta de desarrollo y de cosas que hoy deberían estar sucediendo. Pero eso no puede suceder, entre otras cuestiones, porque tenemos unos rezagos sociales que son apabullantes, y más vale que abramos los ojos. Mientras esos rezagos sociales sean de la dimensión, sean del impacto que tienen hoy en día, va a resultar muy complicado, va a resultar prácticamente imposible modificar el curso de las acciones, modificar el curso de la historia para ir hacia donde podamos obtener un mejor resultado para todos. Necesitamos, insisto, asegurar que lo que hagamos apunte a abatir esos rezagos. Y para eso se requieren soluciones reales, no simplemente axiomas, no simplemente dichos, no simplemente, digamos, frases que parezcan ribombantes. Necesitamos acudir y diagnosticar cómo implementar soluciones reales. Para eso hay que fijar prioridades, como cualquier plan de trabajo que quieran hacer, hay que fijar las prioridades. Y las prioridades están muy fáciles, no es difícil encontrar cuáles son estas. Es seguridad, es justicia, salud, economía, trabajo, educación, agua. Es decir, las cuestiones esenciales que requerimos para que el país progrese en forma pareja, con igualdad de oportunidades, son esos temas. Y requerimos justamente un programa de trabajo que haga que todo el país goce de esas mismas condiciones. Hay algunos lugares que están más rezagados, evidentemente, que otros. Pues apliquémonos de tal suerte que hagamos lo posible para que la mesa sea lo más pareja, lo más rápido posible. Esa agenda que diseñemos y que tengamos acordada es la que nos debería permitir justamente que la política y los partidos se ajusten a la agenda y no a la inversa. No va en función de que los partidos fijen su agenda y los ciudadanos tengamos que seguir a unos o a otros. No, la agenda la tenemos que fijar los ciudadanos y los partidos deberán adoptarla.
y quien adopte la agenda y lo haga de mejor forma, tendrá que ser obviamente quien reciba el mejor pues, apapacho y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Finalmente tenemos que exigir respeto a las instituciones. Este tema de que se vayan minando las libertades, que se vayan desapareciendo los derechos, es algo preocupante. Y cuando vemos que se ataca al INE, cuando vemos que se ataca a la Corte, al Banco de México, etcétera, debemos ser intolerantes. Las instituciones que tenemos hoy en día son fruto de muchos años, décadas de esfuerzos. Pero como todo en la vida, construir es complicado, destruir es relativamente sencillo. No permitamos la destrucción de estas instituciones porque reconstruirlas nos puede tomar muchos años o décadas. No vamos a ver quizá en nuestra vida la posibilidad de ver instituciones como las que hemos logrado construir. Por esa misma razón, debemos ser absolutamente intolerantes ante los abusos. No podemos pensar, bueno, pues mira, vivimos en un país violento, vivimos en un país de corrupción, vivimos en un país en que las cosas no suceden como nos gustaría. No, tenemos que ser intolerantes ante eso y manifestarnos de la forma en que corresponda para evitar que esos abusos se sigan presentando. Tenemos una meta inmediata. Ya dije que esto es un programa de largo plazo, pero tenemos una meta inmediata que son justamente el fin de sexenio y el proceso electoral en el 2024. Lo primero que tenemos que hacer es que la coalición que se formó de Va por México debe evolucionar. ¿Hizo algo bien la coalición? Sí, sí hubo mérito en la misma porque se logró contener, digamos, el avance cuantitativo y cualitativo de Morena en muchas formas, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en varios lugares, en ciudades emblemáticas, en otros lugares. Gubernaturas no nos fue tan bien, pero hay que señalar que la coalición tuvo mérito. ¿Por qué debe de evolucionar? Porque los partidos se quedaron cortos, porque la selección de candidatos fue torpe, porque la forma en que se desarrollaron, digamos, algunas de estas fórmulas para seleccionar ayuntamientos y suplencias, etcétera, no fue lo más oportuno posible. De hecho, se cometieron muchos errores. Entonces, eso quiere decir que tiene que evolucionar. Siendo congruente con lo que dije antes, los partidos políticos tienen que tomar esa agenda ciudadana y hacerla su prioridad. Igualmente tienen que presentar candidatos nuevos, candidatos que sean presentables, candidatos que sean, no necesariamente tienen que ser todos nuevos, porque no quiere decir que tengamos que improvisar, pero sí tiene que haber caras nuevas, sí tiene que haber personas que tengan un récord pulcro y que tengan la voluntad de servir y no de servirse. Eso quiere decir también que tenemos que ir a los liderazgos locales. Recuerden que si tenemos un mosaico nacional, no es posible que todo se decida cupularmente o que todo se decida simplemente porque hay un grupo sectorial, industrial o social que piense que puede dominar al resto del país. Eso no funciona. Tenemos que ir a los liderazgos reales, locales, en cada municipio, en cada ciudad, en cada estado, para entonces sí, con una red perfectamente establecida, administrar y reconocer cuáles son esas prioridades y esos programas que se requieren implementar para solucionar los problemas que no son los mismos ni siquiera en un mismo estado, mucho menos en todo el país. Eso quiere decir también que tenemos que romper paradigmas. Hay que participar de este esfuerzo con pequeños y medianos empresarios. Hay que participar con sindicatos, con organizaciones campesinas, con organizaciones de comerciantes, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer de esto de un gran esfuerzo, de una red que cubra justamente toda la geografía, pero también los sectores, las actividades, etcétera. Si no lo entendemos de esta manera y logramos, insisto, este manto protector que cubra todo el país, el resto del proceso no va a jalar, porque los candidatos no van a ser atractivos, porque los partidos no van a ser exitosos y la agenda no se va a respetar. Entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Para esto no hay de otra, ¿eh? Tenemos que participar. Si los que estamos aquí pensamos que esto es labor de otros, que esto le corresponde a los partidos políticos, que esto le corresponde a alguien que salga de un cubículo universitario, etcétera, pero yo no tengo que hacer nada, no, de ahí ya estamos mal. Estamos cometiendo un error porque estamos de alguna manera renunciando a priori a nuestra responsabilidad de ser parte del éxito y convertirnos en ejes como si fuéramos engranes que sumados todos logran que la maquinaria funcione y funcione bien. Por lo mismo ya dije, debemos de tener absoluta intolerancia a abusos y corrupción. Por esa razón, por ejemplo, cuando se nos presentan cuestiones que son abiertamente
absurdas, que son abiertamente peligrosas, que son económicamente inviables, que amenazan nuestro presente y nuestro futuro, que ponen en entredicho nuestra capacidad para cumplir, por ejemplo, con metas ambientales, o que amenazan literalmente matar a nuestra población o a nuestra juventud, tenemos que ser intolerantes. Estas decisiones no pueden ser una cuestión meramente anecdótica. Tenemos que estar seguros de que podamos atacarlos y atacarlos de frente. Hay que decirlo también, la corrupción mata. No olvidemos jamás que la corrupción no es un tema nada más numérico de que alguien se llenó los bolsillos. Esto es un tema en el cual es importantísimo que sepamos que hay víctimas todos los días en materia de esta corrupción. La imagen que les estoy poniendo aquí creo que es muy clara. Creo que a nadie le debe quedar duda de lo que la corrupción puede llegar a ocasionar. Y además, lamentablemente, y esto es paradigmático, la corrupción y el impacto normalmente pega a los que menos tienen. A los sectores más vulnerables es donde pega más duro. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. Pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. La falta de empatía es un tema importante, porque cuando el gobierno muestra que no tiene la posibilidad de acercarse y de realmente solucionar los problemas, eso nos debe prender una alarma roja intensa de que algo no está bien, de que algo no está sucediendo y de que el gobierno es incapaz de solucionar las cosas, si acaso, sí, de alguna manera de incrementarlos. Entonces, aquí partimos de un axioma que es esta vieja, digamos, principio de la estupidez que marcó Einstein, donde él decía que si queremos resultados distintos, requerimos acciones distintas. Entonces, les planteo a ustedes algunas acciones distintas que me parece son necesarias para lograr justamente mejores resultados. Primero, tenemos que detener la polarización. No podemos seguir repitiendo este tema de que divididos, de que estigmatizados o que de alguna manera preclasificados vamos a dividirnos en dos o más Méxicos. Los rezagos existen, las diferencias están ahí, los retos son importantes, pero no podemos caer en el juego, insisto, de tratar de vernos como grupos antagónicos o grupos que deben estar en pugna entre sí. Eso es un error. El país requiere de unidad en torno a ¿qué? A la agenda ciudadana, a las acciones y los resultados. Cualquier intento por polarizarnos debe ser enfrentado con simplemente la ignorancia. Ese no es un lenguaje, ni una política, ni nada que nos deba interesar. No caigamos, por favor, en esa errónea conversación. Siguiente, tenemos que salir de la zona de confort. Muchos de nosotros hemos gozado de la oportunidad de ser educados, de la oportunidad de tener acceso a salud, de acceso a educación en el extranjero, de tener de alguna manera acceso a idiomas, de tener acceso a esparcimiento, etcétera. Qué bueno que haya sido así en todos los casos donde provenga del dinero lícito. Pero eso no nos justifica para que entonces nosotros nos marginemos. Tenemos que salir de esa zona de confort y aportar nuestro granito de arena para encontrar justamente dónde están esas soluciones que hoy en día lamentablemente no son el común denominador para el país. Por esa misma razón, tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que entender a aquellas personas que normalmente no volteamos a ver, porque piensan distinto que nosotros, porque viven en lugares distintos, porque quizá no entendemos ni siquiera su vestimenta u otras características, no. Lo que tenemos es que ver justamente que todos formamos un país y es responsabilidad de todos entendernos y caminar hacia soluciones conjuntas. Y parte, repito, esto empieza por esa escucha, es parte de la empatía. Es ese ejemplo que no se dio en el caso del accidente del metro y que nosotros tenemos que practicar todos los días. De la misma razón o de la misma forma, la ciudadanía tiene que ejercer una supervisión continua en la posibilidad de auditar, de escudriñar, de alguna manera evaluar lo que hacen las autoridades, es como podemos asegurar que haya mejores resultados, que se reduzcan los abusos
y que no recurran justamente a corruptelas. Eso solamente se logra si la ciudadanía está vigilante. Si la ciudadanía se echa para atrás y es tolerante y deja que estos se llenen los bolsillos, no les quede duda, hasta el más santo de los servidores va a pecar y se va a hacer de los bolsillos porque no tuvimos la sagacidad de estar encima de ellos. Dinero que no llega al servicio necesario, como es infraestructura, como es luz en las calles, etcétera, es dinero que propicia los resultados adversos en corrupción, en inseguridad, etcétera. Es una fórmula matemática. O participamos y se hacen las cosas, o nos marginamos y generamos los malos resultados. Igualmente, por eso es que acordemos los programas, accionemos y entonces tendremos un país distinto como el que todos queremos. Para eso hay que observar, hay que investigar, hay que hacernos de los mejores conocimientos para que entendamos efectivamente cómo llegar a ese mejor lugar en el cual, a través de un ejercicio democrático, tengamos todos un mejor futuro. Déjenme, les paso un par de videos adicionales que me parece ilustran de lo que estoy hablando. Lo primero es que este tema de transformación hay que tener mucho cuidado, porque lo que no se vale es erosionar a las instituciones. Sea un pillo o no, vas a meter a un gobernador con fuego a la cárcel como mensaje a los demás gobernadores para enseñarles el tamaño de tus huevos. Vas a violar de nuevo la Constitución, vas a amenazar a las ONGs, vas a seguir metiendo mano en el Poder Judicial, a seguir metiendo la mano en las elecciones, a tantear la reelección, a encubrir a los responsables de la tragedia del metro. Ándale pues, cabrón, hazlo. Pero entonces, no te encabrones cuando te digamos que te convertiste en la peor versión de lo que siempre criticaste. Nadie te lo va a decir, porque tus súbditos, la gente que te adora, la gente que te tiene que aplaudir, no lo va a hacer, y entonces tiene uno que cargar con la chingada responsabilidad, y te lo voy a decir. Esa es la chingada transformación. Te estás transformando en la bestia de la que prometiste y juraste defendernos. En eso te estás transformando, en la bestia. ¡Órale! Pues cuidado con lo que estamos viendo de lo que se está transformando, porque de eso depende nuestra percepción de qué es lo que estamos viendo y de qué manera debemos, digamos, reaccionar ante cierto tipo de expresiones. Media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector de Reforma, ese es para decirle, siga usted su camino. Va usted muy bien. Porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante. Muy egoísta. Eso sí, van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan. Nuevamente, polarizar y estigmatizar. No empatía, destrucción, no permitir obviamente que haya movilidad social y estas cuestiones que son tan importantes. Por eso es muy importante, repito, tenemos que ir a solucionar los problemas, no quedarnos simplemente con la retórica diaria que tanto daño hace. Y hay algunos que se atreven a decirlo y hay que señalarlo. Y a pesar de que se lo dicen ahí enfrente, muchos no lo entienden, quizá porque están tan cegados. Nadie nos va a detener. El pueblo de México y los zapatistas estamos con usted. Cuente con nosotros, señor presidente, no está solo. Somos millones de mexicanos en contra de unos cuantos miserables. Mi general Emiliano Zapata Salazar, recordamos que el 6 de diciembre de 1914 estuviste en este lugar, en este Palacio Nacional, tomando el poder de manera simbólica. Te recordamos por tu generosidad al rechazo, sentarte en la silla presidencial que te propuso el general Francisco Villa, y le contestaste
Gracias, mi general Villa. Pero yo no me puedo sentar en esa silla porque está embrujada y quien se sienta ahí pierde la razón y pierde el sentido de quién lo trajo aquí. Jorge Zapata González, nieto de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. 30 millones de votos le dieron el poder para poder llegar a ser el mejor presidente del país. Sin embargo, por las acciones que ha tomado y que ha efectuado, es el peor presidente. Y en 2 años que tiene de gobierno, lo podemos decir abiertamente, es el peor presidente que ha tenido. Es elocuente el nieto de Zapata. Eso quiere decir que tenemos que defender juntos la democracia. Tenemos que defender juntos al país. Tenemos que estar unidos para entender exactamente dónde están las prioridades y de qué manera debemos de caminar como ciudadanos, como fijar esa agenda y buscar dónde están las oportunidades. Veamos igualmente que este tema de lo que estamos viendo hoy en día, que es demagogia más populismo, es una combinación letal, algo que nos debe tener, insisto, muy preocupados, pero sobre todo muy ocupados, porque no podemos seguir dividiendo y esperando que las soluciones se vayan a dar. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar a quienes están jodidos o joder a los que no lo están? Pues joder a todos. ¿Qué es más fácil? ¿Aumentar la calidad de los servicios médicos o hacerlo pinche para todos? Pues optar por lo pinche. Y así, siempre, en todo. No te quejes. Con unos zapatos tienes, con una camisa tienes, y el otro dice, pero él tiene más. Tenía. Es jodido como tú. ¡Viva México! Usar el resentimiento como motor social es la venganza. Tú, jodido, sigues jodido, pero mira, ya no estás jodido. Ya hay un chingo de jodidos como tú. Llegamos a este punto en la política en el que estamos discutiendo puras pendejadas, porque como nunca, mamada tras mamada. Pero hasta, todos lo sabemos, hasta entre las mamadas hay niveles. Todos lo sabemos. Y estas mamadas que estamos hablando aquí son mamadas muy pinches. Sí son muy pinches porque nos están llevando a un destino muy, muy complicado. Pero yo cerraría diciendo que las acciones sí dependen de nosotros y tenemos que estar seguros de que nosotros podemos alterar el curso de las cosas y tener 3 años emblemáticos para enderezar y tener un mejor futuro. Porque hoy eso no está garantizado. De hecho, lo opuesto está garantizado. La caballada está flaca, las cosas no van por un buen camino. Entonces, para eso, cerrando, digamos, lo que les quiero manifestar esta noche es que es indispensable comprometerse con el país. No hay de otra. O cerramos filas y entendemos que de nosotros depende sacar adelante a todos, no solamente nosotros, tenemos que sacar adelante absolutamente a todos los que estén a nuestro alrededor, en cualquier colonia, en cualquier zona, en cualquier estado del país. Tenemos que tener ese gran manto protector para que esto funcione. Para eso me parece que hay fórmulas muy claras. Uno es que tenemos que sumar a las mujeres y los jóvenes. Si en esta lucha ciudadana estamos unidos y logramos fortalecer a que sean mujeres y jóvenes las que encabecen este esfuerzo, les aseguro que tenemos la batalla ganada, porque ellas nos demostraron como nadie la capacidad de unión, de fortaleza, de ejecución y de comunicación clara para establecer una agenda ciudadana, para manifestar claramente cuáles son las prioridades y para ejecutarlas y ponerlas en marcha. Mucho les tenemos que aprender. Y si ellas pueden liderar este esfuerzo del que estamos hablando hoy en día, yo voy a ser fiel seguidor, porque me queda clarísimo que ellas tienen un mucho mejor instinto que nosotros para salir adelante. Y lo mismo los jóvenes, asegurar que pasen de la pasividad y que tengan una gran emoción por ir adelante. Nuevamente repetir que necesitamos asegurar que tengan más involucramiento con los que más lejos están de nosotros. No hay distancia factible, no hay absolutamente ninguna justificación para no estar con ellos. Algo muy importante, esto me quisiera enfatizar mucho en esta parte. No podemos buscar los líderes antes de las acciones. Un error que veo yo común en este tipo de discusiones es que alguien dice, estamos esperando que llegue alguien que sea el que encabece todos. Y si se fijan en el fondo, eso implica una gran conformidad. Lo que en el fondo estamos diciendo es, yo prefiero no tener la iniciativa, prefiero que alguien más la tenga por mí y yo seguirlo fielmente como si fuera algo emblemático, algo histórico. Eso es lo que nos tiene en el problema de hoy,
porque hubo muchos que dijeron, pues sigan fielmente a este líder, oye, no me hace sentido, no habla bien, no entiendo lo que dice, pero pues ni modo, a jugársela y pues ya a ver cómo nos va. No podemos jugárnoslas con él, a ver cómo nos va. Tenemos que diseñar la estructura, las acciones, las prioridades y después preocuparnos quiénes son las personas que van a encabezar los distintos esfuerzos y promover, digamos, una estructura que le dé cabida. Pero si pensamos que va a llegar a un gran líder, que es el que va a resolver todo y con el cual la ciudadanía adopta una conducta pasiva, perdón, pero estamos bien jodidos. Así no vamos a salir adelante y nos vamos a seguir tropezando una y otra vez para encontrar que hay, uno, o los terriblemente ineptos sin empatía o los muy vivales pero increíblemente corruptos. Entonces, esas opciones no son viables, o por lo menos para mí, en el país que yo pienso vivir y que le quiero dejar a mis hijos, esa no es una alternativa viable. Y en suma, entonces, si queremos nuevos resultados, pues tenemos que hacer cosas distintas como de las que hemos venido platicando. Sí se pueden hacer, pero recuerden que no podemos echar atrás el tiempo. Tenemos que ver hacia adelante y tenemos que ver cómo mejorar y hacer las cosas realmente para que juntos construyamos ese mejor país que todos queremos, con tesón, con esfuerzo y con dedicación diaria. Ahí ese video no se escuchó, no se está escuchando nada de Paco, pero ese no tiene audio porque no se está escuchando ese video. Pero bueno. Entonces, descansen nosotros, insisto, no podemos echar el reloj para atrás. Ya vimos lo que sucede cuando los ciudadanos estamos marginados, cuando los ciudadanos no participamos, cuando no nos manifestamos abiertamente. Eso quiere decir que tenemos que estar perfectamente ubicados hacia dónde queremos caminar y cómo lo vamos a lograr. Yo agradezco la atención y aquí les pongo un último mensaje, que el secreto del rescate del país está en el espejo. Veamos diariamente el espejo y ahí está el rescate del país. No hay que verlo muy lejos. Levántense en las mañanas y vean el espejo. Y lo que ven en el espejo, eso es el rescate del país. Cada quien tiene que ver lo que nos corresponde y en forma conjunta, en forma armónica, entender que efectivamente somos un equipo formidable, pero si todos participan. Porque si solamente algunos patean el balón no va a llegar a la portería. No va a haber anotaciones y por lo mismo no va a haber resultados. Y nos tendremos que seguir quejando de esas imágenes tan lacerantes que lamentablemente se seguirán repitiendo porque no hicimos lo necesario para tal efecto. Yo quedo atento a sus preguntas o comentarios, agradezco la paciencia y pues bueno, preparamos esta plática y estas láminas y videos, etcétera, con mucho cariño y con la idea de dejarles algo que germine en una conducta ciudadana más comprometida, más entera y evidentemente más productiva en beneficio de todos, particularmente de los que menos tienen. Muchas gracias. Pues Paco, muchas gracias. Ahí cualquiera que tuviera una pregunta, ahí con la manita, vía el Zoom, lo podemos dar la palabra. A mí me gustaría, Paco, primero una extraordinaria presentación gráfica. Es increíble el esfuerzo que hacen. Nos pasaste el camino de principio a fin.
desde la conciencia de que fue lo bueno y las áreas de oportunidad. Yo te preguntaría temas muy puntuales para no repasarlos, pero todos fueron de gran valía. El primero sería este tema gravísimo de ya las hoy 16 gobernaturas que tienen, y definitivamente la entrada a la delincuencia en este tema electoral. Uno, con tanto esfuerzo que ustedes hicieron en esta alianza con todos los partidos políticos, no vieron venir ese tema, y lo más importante es, ¿hay algo planeado para el futuro para que no suceda y pues no se vuelvan 5, 6 o 7 más estados con este tema de delincuencia que parece que penetraron directamente con Morena? Mira, ese es un tema muy complejo, pero te diría que de los que señalamos, quizá de los más importantes. Y lamentablemente es como decimos nosotros, es el elefante en el cuarto. Es el tema que todo el mundo sabe que está ahí, pero pocos quieren hablar. ¿Por qué? Porque implica riesgos, hay que señalarlo. Pero el riesgo peor que podemos cometer es justamente no hablar de él, no contenerlo y no resolverlo. Y esto pasa por exigencia con las autoridades. Hay que señalarlo muy puntualmente. Este es una especie como de humedad, es una especie como de pasta de dientes, que en el momento en que tú dejas que algo de la pasta de dientes salga del tubo, regresarla es muy complicada. Entonces tienes que acudir a cerrar esa pasta de dientes antes de que salga demasiado. Así lo hemos visto, digamos, en lugares como Michoacán y como Guerrero, pero en lugares donde esto no había sido presente o no de la forma tan visible, en esta elección se volaron la barda. Y ahora tenemos, digamos, este tipo de fenómenos en lugares como son Sinaloa, que era un lugar, digamos, emblemático, pero que ya se metieron a las urnas, en Sonora, que había sido un lugar que había sido bastante inmune, por lo menos a esos tipos de fenómenos. Tienen tomado Veracruz, tienen tomado gran parte, digamos, de lo que es el corredor del Golfo, etcétera. Si no abrimos los ojos y exigimos que las autoridades pongan un freno absoluto a este tipo de cuestiones, va a llegar un momento en que, ya lo sabemos, digo, aquí en la Ciudad de México nos dijeron que no había delincuencia organizada, hasta que, claro, intentaron matar al secretario de Seguridad Pública, y entonces dijeron, bueno, sí hubo un ataque. Han estado aquí, hombre, han estado aquí durante mucho tiempo. Lo que pasa es que en una urbe como esta, pues, se diluyen más y de alguna manera no se sienten tan claramente como en provincia. Pero de que están por todo el país, y repito, en esta elección se perdió ya mucho del miedo para ingresar abiertamente a generar campaña. Les recuerdo un par de incidentes. Recuerden lo que pasó con la candidata de la Alianza Va por México en Valle de Bravo. Fueron y la secuestraron, la intimidaron públicamente para que se bajara porque no querían que ganara ella, y efectivamente lograron la intimidación y ganó la candidata de Morena, que curiosamente no le hicieron nada. Entonces uno piensa, caray, fueron a secuestrar a una y la intimidaron y a la otra no le dijeron nada. Pues digo, no se requiere ser Einstein para saber que en uno caso había un enfrentamiento o un dislocamiento intelectual y que en el otro hay sumisión y colusión. Pues claro, entonces están perfectamente alineados con quien va eventualmente a ganar en las elecciones. Eso sienta un precedente brutalmente malo. Entonces, si no logramos como ciudadanía montar una ofensiva para decir ya basta con esto, no nos la vamos a acabar, de que después el punto de no retorno va a ser mucho más complicada y la vía de regreso va a ser con un mucho mayor costo, incluyendo en vidas humanas. Y aquí digo, no me quiero desviar mucho, pero ustedes saben, y en México Unido contra la Delincuencia hemos tenido una campaña durante muchos años, que es todo el tema de erradicar la prohibición de drogas. Mientras la prohibición de drogas exista y exista ese monopolio económico, la delincuencia organizada va a seguir utilizando ese enorme flujo económico para justamente penetrar y hacer todas estas felonías, todo este tipo de delitos y penetración de autoridades. Entonces, mientras no hagamos cosas distintas, los resultados no van a ser distintos. Mucho cuidado con este tema del involucramiento y la penetración de delincuencia organizada. Ahí ya te doy entrada, Roberto Domínguez. Déjame nada más hacerte un par rápido que lo tenemos todos en la boca. Uno es el rezago social. Esto es el resultado de muchísimos años de rezago social inmanejables. Tú que has trabajado tan de la mano en estos grupos y estás realmente comprometido como ciudadano, ¿qué tarea podemos hacer nosotros en nuestro nivel, en corto alcance, y ese 1% que fuera la diferencia, hablando del rezago social? Porque no es un tema de
pues de dar dinero o de hacer una fundación o de dar una lana para la beca de los chavos. Ahí, a muy para todos, ¿qué nos dirías? Y termino con esta para dejarlos entrar, que tiene que ver, pues el gran tema lo tiene la Alianza para el 2024. Clarísimo que resultó muy bienvenida, hicieron un muy buen frente, con muchos hábitos para mejorar. Hay planes de involucrarse mucho más todos los medianos o grandes empresarios y grupos de ustedes desde ahorita con la planeación de la Alianza 2024, porque pues esa es la buena. Mira, rezago social, varios temas ahí, lo voy a tratar de hacer obviamente de forma sucinta. El país ha tenido rezagos durante muchos tiempos, pero tampoco hay que ignorar algo. Durante muchas décadas, digamos, inclusive si me remonto de los 50 hacia acá, ha habido enormes avances en educación, en infraestructura, en alimentación, en muchas cuestiones ha habido y se dieron, digamos, muchos avances, incluyendo el sexenio previo, a pesar de todos los abusos y corruptelas habidas. Sí había, digamos, muchas cuestiones que caminaban y caminaban bien, por ejemplo, temas de salud, etcétera. Había grandes todavía rezagos, pero las cosas que de alguna manera venían funcionando y que venían de alguna manera atacando algunas de las raíces de los problemas, todas esas desaparecieron, porque bajo la figura de que una manzana podrida justifica tronar un árbol completo, se destrozó todo. Y en lo que va este sexenio, la cifra de pobres adicionales reales se ha incrementado en 12 millones de personas. 12 millones de personas que han pasado de una condición, digamos, de clase media, media-baja, que ahora forman parte de los integrantes de las filas de la pobreza. Entonces, eso nos debe tener con mucha preocupación, porque en lugar de resolverse el problema, se está acrecentando y estamos generando grandes sectores que van a ser cada vez más dependientes de los subsidios o apoyos gubernamentales, y entonces se convierten en grandes sectores con una rentabilidad electoral formidable. Entonces, igualmente, si no revertimos como la delincuencia, si no revertimos esa tendencia y provocamos que haya mejores condiciones para que esos rezagos se abatan y para que la pobreza se vaya extinguiendo y aspiremos, aunque le preocupe o le moleste al gobernante, que aspiremos a mejorar a través de desarrollo real, entonces sí vamos a enfrentar una crisis social de difícil diagnóstico y de difícil resolución. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, hay muchos esfuerzos. El otro día justamente platicábamos en un grupo de activismo social que algo que nos preocupa es esta división que actualmente se generó en la Ciudad de México, donde parece ser que vivimos en dos mundos, donde el poniente está con ciertas condiciones y el oriente está en otra. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, agarráramos y hubiera una vecindad o una colonia que se hiciera de alguna manera padrino o que apadrinara causas de una colonia distante? Y distante puede ser que esté del otro lado de la ciudad o puede ser que esté en una barranca cercana, aquí algunos vivimos, por ejemplo, en Álvaro Obregón, no tienes que ir hasta Iztapalapa. Aquí mismo en Álvaro Obregón hay zonas de marginación muy importantes. Entonces, creo que tendríamos que empezar por una lógica de uno. No se trata de regalar dinero, ese no es el tema. El tema es cómo compaginar programas para, por ejemplo, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de cierto tipo de condiciones educativas, de, por ejemplo, enarbolar que haya nuevamente estancias infantiles u otro tipo de programas en los cuales haya una mejoría tangible y rentable de efectivamente ver por las necesidades que hoy nos están satisfaciendo. Entonces, si logramos que estos temas podamos patrocinar, armar grupos de trabajo y hacerlo en conjunción y con la hermandad y solidaridad, empatía de esos otros sectores que están en lugares donde esos tipos de privilegios lamentablemente hoy no están disponibles, vamos a generar un fruto enorme, prácticas replicables, un reconocimiento de que la ciudadanía unida puede traer mejores resultados que estigmatizada, y ponerle orden a las autoridades para que vean que con poquitos recursos, con mucha voluntad y con gran coordinación, se pueden hacer mucho más cosas que con estos temas de grandes dispendios y grandes adjudicaciones que no nos llevan a nada. Así es que sí se puede hacer, nada más que requerimos voluntad, organización y perseverancia. Organicémoslo, así como somos buenos para organizar un plan para desarrollar un centro comercial o para desarrollar una estructura jurídica, lo que sea, caray, dediquemos parte de nuestro tiempo a este tipo de vocaciones
que también son importantes. Si vamos a lugares de fin de semana, pues averigüemos cuáles son las zonas marginadas ahí, cuáles son sus necesidades y qué podemos hacer como grupo para atenderlas. Esos grados de empatía y de solidaridad, estoy seguro que pueden generar grandes resultados. Y repito, fijar un ejemplo para que las autoridades no se hagan locas. De lo que decías de la coalición. La coalición. Mira, en lo que fue el año previo a la elección, básicamente nos tomó, si fueron 12 meses por cerrar números, de esos 12 meses nos tomó 10 meses organizar la coalición. Eso quiere decir que tuvimos apenas 2 meses para organizar todas las candidaturas, poco tiempo, y se notó, porque los resultados en materia de candidaturas fue realmente pobre, y eso explica en gran medida que muchas de las aspiraciones para que hubiera mejores resultados en las boletas no se dio porque no era atractivo, porque los electores no vieron identificadas sus propuestas con buenos candidatos. Ni modo, así se dio. Pero no había opción. Teníamos que consolidar la coalición antes de pensar en candidaturas. Ahora ya tenemos a la coalición. Esa parte del trabajo ya se hizo. No la tenemos que repetir. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con los partidos. ¿Para qué? Agenda ciudadana, prioridades y candidatos, en ese orden. No nos peleemos ahorita con los candidatos, porque si no vamos a invertir el orden de los factores. Repito, primero ubicar cuáles son la agenda ciudadana, cuáles son las prioridades y después entonces los candidatos. Si seguimos esa lógica y tenemos que hacerlo, digamos, en los siguientes año y medio para estar listo para la contienda de 2024, tendremos buenos resultados. Si no aprendimos la lección y vamos nuevamente a relegar a que la selección de candidatos sea un ejercicio aleatorio y no tengamos programas y prioridades, entonces no auguro buenos resultados para 24. Pero ya sabemos desde ahora lo que se tiene que hacer. Pues entonces no perdamos el tiempo y dediquémonos a esa secuencia y a ese orden de factores para que el producto sea el que queremos. Muy claro. Roberto Suberví. Adelante, Rob. Estás en mute. Estás en mute. Estás en mute, Robert. Ahí está. Hola, buenas noches a todos y gracias, Paco, por tu presentación. Estuvo, la verdad, que bastante nutrida, muy, la verdad, llena de diferentes datos duros que pues sí nos sirven para darnos una visión y camino en el estatus de que se encuentra México. Yo la verdad que quisiera nada más hacer unas anotaciones pues breves, porque pues hay temas que en lo personal me preocupan sobre México, sobre el país, sobre la situación actual en la que vivimos. Y pues bueno, primeramente celebrar sí los resultados de esta elección. Lo que más me gustó pues fue la participación ciudadana. Creo que pues fue algo que se dio gracias al fruto y esfuerzo de pues todos, ¿no? Todos los que realmente queremos generar un cambio en México, y pues justamente como comentas, esto se da solo a través de una participación activa de la ciudadanía. Y la otra pues también es el balance de los poderes. Creo también que eso pues es algo muy positivo. Una de mis conclusiones, me adelanto, es que pues al final pues la política será la política. Todos los temas que tienen que ver en causa al poder, pues realmente vivimos una crisis partidaria y lo mejor que podemos hacer es el divide y vencerás. Divide y vencerás es tal cual generar que pues no haya un control absoluto, definitivamente, pero tampoco creer que, por ejemplo, a través ahorita sé que fue el mecanismo necesario para generar un contrapeso, pero tampoco tener la esperanza de que el PRI, el PAN o el PRD pues van a salvar a México, porque pues ya se ha visto en otras ocasiones que pues tampoco ha sido la gran solución que ha presentado, ¿no? Hay que tener muy consciente, creo, las razones, y esto como un tema de reflexión, el por qué AMLO llegó al poder. Más allá de que estemos en contra de su gestión, sí hacer un análisis de por qué llegó AMLO al poder, porque eso nos va a dar muchas conclusiones por las cuales debemos de luchar, por las cuales son las necesidades de México, lo que tú comentabas sobre la polarización, temas de exclusión,
temas de que no se está escuchando gran parte de la población en la que pues lleva rezagada por muchísimos años. Esto no es un tema cortoplacero, sino que pues llevamos con muchísimos años en los que realmente, digo, comentas que ha habido mejorías, pero pues sabemos que han pasado cientos de años y, por ejemplo, la población indígena actual sigue teniendo las peores condiciones en el país, limitados a acceso de salud, educación, servicios básicos. Entonces creo que hay realmente muchas razones por las cuales sí debemos de reflexionar el por qué sí llegó AMLO al poder, porque eso nos va a dar realmente pues caminos por donde debemos de fortalecernos como sociedad. Creo que me preocupa un poco el tema que veo en México ahora, lo veo en México con mucho fanatismo y lo veo de ambos lados, ¿no? O sea, desafortunadamente están los que están cegados por apoyar a AMLO y que todo lo que está y lo que hace es AMLO Salvador. Y también veo personas que desde antes de que AMLO fuera presidente están obstinadas a que el gobierno de AMLO fracase, y eso es en contra del bienestar del país, ¿no? O sea, un poco lo que sabemos del cuento de los cangrejos y la cubeta, ¿no? O sea, a ver por los intereses propios y no ver por el interés del país. Entonces creo que también aquí pues hay muchas cosas que sí hay que tomar en cuenta para estos temas. Por ejemplo, lo que vimos mucho con lo que pasó en la Ciudad de México. Ciudad de México al final es, sin lugar a duda, la zona del país que mucho más criterio tiene. Vimos cómo se le volteó el sartén al gobierno federal, y eso permeó para Ciudad de México absolutamente. Gracias a la actividad que se tiene aquí en la ciudad y todo, pero también vimos, y lo vimos después de los resultados, pues cómo se empezaron a mandar memes, ¿no? Memes de la Alemania Oriental, Alemania Occidental, los que dicen cabello, los que dicen pelo, y pues cuánta gente tal vez que conocemos lo reenvió, se rió, y eso no es obviamente de este gobierno, eso obviamente no permea solamente en estos tiempos. Esto es algo que pues ya lleva mucho tiempo sucediendo en nuestra sociedad, y pues que realmente es algo que nosotros debemos de reflexionar, ¿no? O sea, es justamente México somos todos, el odio no nos va a llevar a ningún lado, y creo que realmente pensar en las necesidades no solamente de uno, sino colectivas, y que se tienen que atender a diferentes necesidades en distintas realidades que hay en el país, eso nos va a llevar realmente al camino y al México que estamos buscando. Creo definitivamente, como dices Paco, en que tiene que ser a través de la sociedad civil. Creo que reforzar todo el tema del trabajo de la sociedad civil para ser mucho más participativos, para definir agenda, como comentas, de gobierno, es el camino. Y sí considerar el que tener o sea, a mi manera de verlo, tener un criterio pues, más objetivo, no que sea blanco y negro, porque también creo que a mí en lo personal he conocido algunas personas que han trabajado en el partido Morena y que me parecen loables como funcionarios públicos. Entonces tampoco satanizar a todos, porque no creo o sea, creo yo más bien en las personas más que en los partidos. O sea, porque o sea, al menos a mi percepción, me ha demostrado los partidos y los políticos que pues realmente ellos, o sea, como tú lo dijiste respecto del verde, pues tienen sus intereses. O sea, también el PRD, el PRI y el PAN se juntaron porque si no se juntaban probablemente se extinguían. O sea, porque ya no tienen la fuerza por sí mismos para sobrevivir. Entonces, pues todo mundo define y se conduce por intereses. Lo importante aquí también es saber cuál es la naturaleza de los políticos y apoyar, o más bien nosotros darle el apoyo a las personas que van llevando la agenda del México que nosotros buscamos. Pues básicamente sería el punto que quiero dejar. Creo que el abrir un poco el panorama, hacer un estudio del México, no solamente del México actual, porque comentabas, ¿no? De la poca empatía, por ejemplo, que ha presentado AMLO con el tema del tren, que es absoluta, el tema que pasó también
o sea, con diferentes casos, ¿no? De lo que ha pasado ahorita con AMLO, que realmente está muy mal, pero yo lo he visto en otras historias, ¿no? O sea, en la administración pasada, el socavón que pasó en la autopista de Cuernavaca, Acapulco, que fue una autopista recientemente nueva y que al poco tiempo se hizo un socavón donde se hundió una familia por temas de corrupción, por temas de que está mal hecho. Cuando pasó lo del sismo, y me acuerdo perfecto, también videos donde supuestamente se grababan a Peña que estaba haciendo asistencia a la gente y las cajas estaban vacías y era todo un show el que se estaba montando nada más para hacer este video. Entonces, lo veo. Te contesto, ¿Perdón? te contesto, porque creo que hay que acotar algunas ideas. Claro, adelante. Entiendo tu, digamos, tu diagnóstico, tu malestar, que es propio de ver exactamente lo que ha sucedido Sí. en mucho tiempo y particularmente en la época reciente, porque además el pasado lo podemos estudiar, lo podemos analizar, pero no lo podemos modificar. Correcto. Podemos modificar el presente y de esa manera impactar el futuro. Entonces, De acuerdo. analicemos lo que pasó antes para no repetir los errores, pero no le demos demasiada vuelta porque como pusimos en el video no se puede echar el reloj atrás, pero sí puedo ver hacia dónde voy a caminar. Entonces, diría que hay varias cosas que me parece que son fundamentales. Uno es que la apuesta tiene que ser a tres cosas: libertades, instituciones y Estado de Derecho. No apostemos a las personas. Si confiamos en que una persona va a sacar adelante esto porque es proba, porque es honesta, etcétera, mal, la vamos a regar. Lo que tenemos que apostar es que tengamos una forma de organización en la cual existan pesos y contrapesos, en la cual estén claramente delimitadas cuáles son los poderes y los ámbitos de las instituciones, en la cual la libertad de los ciudadanos pase por encima de cualquier otros caprichos y temas que están relacionados, y un Estado de Derecho consolidado. Si esas tres cosas las tenemos, yo les aseguro que lo demás viene por añadidura. Claro, requerimos participación, por supuesto requerimos capacidad, nada de ocurrencias, etcétera. Pero parte del problema que tenemos es que hemos minado las instituciones, hemos drenado las libertades y hemos desaparecido prácticamente el Estado de Derecho. Entonces, mientras no entendamos esto, todas las demás soluciones que me quieran decir, que porque yo conozco a una persona, y la palabra que se me había olvidado es el caudillismo. El caudillismo hace un daño terrible, porque ese caudillismo lo que hace es, esta persona se vuelve casi una figura épica, ¿no? En la cual esta persona va a resolver todo. No, esas figuras no existen. No. Y ojo con que dependamos de ello. Insisto, instituciones, libertades y Estado de Derecho. Todo lo demás va a llegar por añadidura. ¿Por qué? Porque va a haber pesos y contrapesos, porque las prioridades se van a dar, porque no va a haber una determinación como la que existe hoy en día, donde se nos dice que si hay un problema entre ley y justicia, se aplique la justicia. Suena como una cuestión así apoteóstica, como si fuera una poesía increíble. No, claro, por encima de la justicia. No, por supuesto que no, porque esa determinación de justicia la hace una persona a su propia conveniencia. El código que tenemos de convivencia todos nosotros se llama Constitución y leyes. Si hay un problema en ese código, revisémoslo, modifiquémoslo como corresponda, pero mientras no sea el caso, ese código se aplica y no está contentillo. Y eso es lo que le da sustento, insisto, a las instituciones, a las libertades y al Estado de Derecho. Cuando nos apartamos de eso y empezamos a improvisar o empezamos a generar caprichos o nos dicen que la ley es un estorbo o que los jueces se pueden acomodar, aguas, porque vamos caminando exactamente en el sentido contrario. Entonces, hagamos apuestas frontales, formales y permanentes a esos tres factores. Todo lo demás, repito, es demagogia, es palabrería, es simplemente cajas huecas, como las que tú hablabas, pero cajas huecas en serio, donde las políticas públicas están desapareciendo porque no están apostando correctamente, sino simplemente estamos generando demagogia y destrucción a diestra y siniestra. Queremos un destino distinto, hagamos lo necesario cada uno de nosotros en esos tres vectores. Todo lo demás, insisto, tiene que ser secundario. Esos tres vectores son los que deben ocupar nuestro tiempo y nuestra pasión. Gracias. Muy claro ahí. ¿Alguien más quisiera intervenir con alguna pregunta muy puntual a esta gran exposición que nos hizo Paco? Cualquiera que sea que levante la mano, pues yo te diría, Paco, ya sobre las 8:40 de la noche, agradecerte. Ahí voy, Gerardo.
esta increíble participación, la manera que nos haces conscientes. Y bueno, pues está muy claro, hago esta reflexión antes de dar la palabra, todo está en nosotros, nos dimos cuenta, el gran tema fue que juntos hicimos mucho más de lo que se esperaba, que tal vez sí salimos mejor de tal vez lo que pudiéramos haber salido, pero muy en la conciencia de los ciudadanos, y está a nuestro alcance lo que hacemos al día, en nuestra familia, en nuestra empresa, como bien señalas, lo que podemos hacer en este país que tiene esas lagunas de razón social, de rezagos sociales. Hay muchas cosas que podemos hacer a partir de ya, porque esos 3 años se nos pasan en un minuto. Adelante, Gerardo Sánchez, uno más, estamos ya a unos minutos de cerrar la sesión y agradecerles a todos. Adelante, Gerardo. Paco, muy rápidamente, yo me uno a las felicitaciones por tu presentación y preguntaría, ¿cómo le hacemos de una manera muy práctica, muy directa, para construir esa agenda ciudadana y que todo el mundo la podamos conocer y que todo el mundo la podamos impulsar y estar, pues ahora sí que sobre ella todo el tiempo? Muy buena pregunta, mi estimado Gerardo, y qué bueno que me la haces. Mira, te diría, hay una respuesta sencilla y una compleja. La sencilla es que esa agenda ciudadana se hace con mucho sentido común y con una gran cobertura, digamos, de las distintas prioridades, sectores, geografías, etcétera. Pero alguien me dirá, bueno, pues sí, ¿y eso qué me quiere decir? La respuesta compleja, que es a la que vamos a llegar y a la cual ya estamos trabajando, es que vamos a provocar que haya una especie de una gran convención nacional ciudadana. No sé si va a ser física, virtual, etcétera, pero que va a haber un esfuerzo justamente para lograr armonizar que los grandes diagnósticos, porque el país está sobrediagnosticado, lo único que pasa es que no lo tenemos bien armado. Entonces, armar un diagnóstico que nos haga entender perfectamente cuáles son las grandes necesidades, prioridades y problemas y cuáles son las soluciones que se deben implementar para tal efecto y hacerlo en forma transversal, de tal suerte que esto no sea una cuestión cupular, sino que sea una cuestión que migre y que se pueda asimilar en todo el territorio nacional. Ese es un esfuerzo en curso. La idea es que en los siguientes 6 a 12 meses eso quede, digamos, en un andamiaje que nos permita justamente conocer cuáles son estos diagnósticos que hoy en día están aislados y que los podamos hermanar para generar no sé si será un gran documento, pero por lo menos sí será una serie de planteamientos que nos digan, en estas materias, que son las prioritarias, estos son los grandes temas que se deben de absorber y que no dependen de ideología, no dependen de color partidista, no dependen de nada. Lo que dependen es de voluntad política para atender cuáles sean las resoluciones. Y en ese sentido, digamos, aquí no va a haber paternidad o exclusividad respecto a lo que sean esos grandes temas. El tema es que se adopten y se implementen lo más rápido posible. A lo que estoy señalando es que una vez que se ha identificado y plasmado esto en algo con lo cual nos sintamos cómodos y nos sintamos, digamos, representados, la absoluta mayoría, representar a la totalidad de la población es muy complicado, pero por lo menos en aquellos temas que son transversales y que son de la mayor trascendencia para generar igualdad de oportunidades, para generar las condiciones básicas de mejoramiento, entonces sí tener un común denominador de hacia dónde queremos llevar las decisiones en cada municipio, en cada estado y a nivel nacional. Es un gran trabajo, pero repito, eso ya está en curso y eventualmente requerirá, obviamente, del concurso, de la participación y, claro, de la opinión que ustedes mismos manifiesten sobre esos documentos primarios que se van a nutrir con opiniones de todos ustedes. Insisto, va a ser un gran esfuerzo, pero vale la pena porque es el primer piso de un edificio que nos va a permitir entonces sí fijar la gran agenda, prioridades y eventualmente saber quiénes van a encabezar esos esfuerzos en las boletas. Hacia eso vamos dirigidos y estoy seguro que a personas como a ti, Gerardo, te voy a dar lata porque te voy a decir, oye, Gerardo, tú eres experto en esta materia, necesitamos ayudar. Y le voy a decir a Renking, oye, Renking, ven para acá, tú sabes mucho de esta materia, necesitamos apoyo. Y así que cada quien, en lo que sean buenos y en lo que tengan algo que aportar, ese granito de arena en esa materia, en ese perfil, será de absoluta necesidad para que el resultado conjunto sea de la potencia que estamos aspirando y que todos necesitamos. ¿Cuándo estimas que se vaya a hacer eso? En los siguientes 6 a 12 meses tenemos que tener, digamos, el proceso y un primer, digamos, resultado. Obviamente el resultado en sí mismo, por naturaleza, no puede estar escrito en piedra, es decir, va a tener que ser un documento que requiera
modificaciones y actualización, pero por lo menos los grandes rubros o las grandes vertientes sí se tendrían que definir en los siguientes 6 a 12 meses, porque si no los tiempos no nos dan para justamente aterrizar esto en una agenda concreta, con prioridades y eventualmente con candidatos que simpaticen y enarbolen esas propuestas. Entonces, me estoy adelantando a lo que va a decidir un grupo más plural, pero estoy seguro porque, digo, los tiempos imperan. Es un proceso que va a llevar de 6 a 12 meses para tener un primer, digamos, semblante de lo que pensemos es esta gran agenda nacional. Oye, Paco, y en este año, digamos, que tenemos enfrente, ¿qué tendríamos que hacer o qué podemos hacer para ir avanzando en lo que se tiene ese tema? Y otra pregunta ahí ligada ahí muy rápido ya por el tiempo. Revocación de mandato. ¿Deberíamos de hacer algo? ¿Deberíamos de pensar, al final la mayoría de los votos fueron en contra de Morena? ¿Qué piensas sobre ese tema? Mira, en cosas que se pueden hacer en el corto plazo y en forma inmediata, yo diría que sí hay varias cosas. Primero, infórmense quiénes son sus representantes. Muchos no saben quiénes son sus diputados, no saben quién es el senador que los representa, no saben quiénes son los asambleístas, no saben quiénes son los alcaldes, presidentes municipales. Entonces, primero, infórmense quiénes son los que los gobiernan. Segundo, bombardéenlos en redes sociales con lo que ustedes vean que se requiere en sus colonias, en sus escuelas, en sus trabajos. Bombardéenlos, literalmente, o sea, hablen, porque ahora además todos tienen redes sociales, hasta los más malos. Entonces, paremos de simplemente tener quejas, digamos, en WhatsApp o en cafés. Tomen su lista de cuáles son sus representantes e infórmenles de cuáles son los temas que no les parecen y que ellos reciben retroalimentación directa porque se van a saber vigilados y se van a saber, digamos, de alguna manera que no pueden nadar de muertitos. Entonces, esa es una siguiente fase. Tercero, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes participan en el comité de condóminos, en la asamblea vecinal, en la junta de padres de familia, en el consejo de seguridad, digamos, de la colonia, etcétera? ¿Cuántos de ustedes participan en esos? Bueno, es que yo no tengo tiempo, es que son muy aburridas las juntas, etcétera. No. En eso estriba una buena parte de nuestros problemas, porque a la hora de que no decidimos participar en los círculos más inmediatos, claro, los círculos más ajenos, pues todavía nos resultan todavía más complicados. No, hay que involucrarnos en los círculos en los que estamos involucrando, en los que debemos de involucrarnos, porque entonces generas una reacción en cadena en que las decisiones van a ser mejores, la visibilidad de los problemas que se están enfrentando van a ser de mucho mayor calibre y por lo mismo tendremos un mejor país. Es que alguien piensa como que tenemos que hacer así obras heroicas, ¿no? Nos tenemos que envolver en la bandera y aventarnos por el castillo. No, por ahí no va. Pero sí tenemos obras heroicas, como dicen algunos, con el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El que está cerquita, el más próximo, que son el vecino, que son la persona con la que trabajo, la persona con la que me transporto, etcétera. Entonces, involucrémonos en esos círculos y les aseguro que el entorno empieza a mejorar, porque en vez de que yo sea un ente ajeno, voy a empezar a ver qué es lo que está pasando realmente. Nos llevaremos grandes sorpresas de lo que no estamos viendo y hemos dejado de hacer. Entonces yo te diría, Gerardo, que solamente con esas pequeñas dosis de participación, de aumentar la visibilidad sobre los gobernantes, porque ya los elegimos, ya los contratamos, este es como un contrato. Ya les dijimos que los contratamos con el voto, ahora tienen que cumplir porque van a devengar un pago. Entonces, ¿ustedes le pagarían algo sin vigilar lo que hace? Pues no. Pues entonces opera lo mismo en la política. Entonces, agarren las redes sociales de sus representantes y empiécenlos a bombardear. Involúcrense en las comunidades en las que están ustedes vigentes. Y después platicamos de otras tareas de mayor envergadura. Pero quien no pueda lo menos, no va a poder lo más. Se engañan, nos engañamos. Mejor vayamos construyendo esto, una mejor ciudadanía, una mejor sociedad, y vamos entonces a entrarle a las grandes tareas que involucran ya, digamos, a la alcaldía o al municipio en forma más amplia, y nos podemos involucrar en tareas de seguridad, de alumbrado, de educación, etcétera. Primero en lo que nos rodea, y luego aspiramos a los demás. Y si alguien me dice que no puede, que no sabe, etcétera, ya son excusas que no se valen. Hoy en día, con esta chiva puedo hacer muchas cosas. No me tengo ni siquiera que mover de la casa si no quiero hacerlo.
Entonces, sí se pueden hacer las cosas, es nada más una cuestión de voluntad. Muy bien. Gracias, Paco. Así, Gerardo. Abrazos. Ahí está. Si alguien más quisiera que nos ponga ahí la mano en el Zoom. Paco, muchas gracias. Increíble la conciencia que nos dejas de tarea como ciudadanos, como padres de familia, y esa manera de empezar por el principio, el famoso ¿y por dónde empiezo?, que es en nuestro círculo cercano, en nuestra sociedad, en nuestra escuela y con nuestros hijos y nuestros trabajadores. Pero bueno, enorme la tarea que tenemos, Paco, enorme la tarea que tenemos, toda la gente que estemos aquí, los que estamos convencidos de Write Your Life, de seguir creciendo y evolucionando, cuentan. Ahora sí que todos nos contamos juntos en la medida que nosotros podamos aportar y por supuesto estaremos nos sumando desde nuestra trinchera. Pues caray, necesitamos ahí grandes líderes que nos forman esta conciencia como tú y muchas personas de tu grupo, como siempre me lo has hecho y me lo dices que son muchos ustedes. Este gran esfuerzo en UNE México. Muchas gracias, increíble tu participación, gracias por esa conciencia ciudadana y bueno, pues a seguir trabajando y a ver un futuro optimista con lo que tenemos. Somos arrieros y en el camino andamos, así es que todos a jalar. Muchas gracias. Gracias Paco. Todos. Gracias por sus correos, los que quieran estar en Write Your Life. Iniciamos el 16 de agosto. Muchas gracias por sus correos, este gran espacio para evolucionar y crecer. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.